Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Is y en el vídeo de hoy te voy a dar una explicación sobre los mejores caballeros cuando salga la versión global de Saint Seiya EX. La verdad es que es un juego interesantísimo, tiene unas mecánicas muy buenas, te voy a enseñar luego un gameplay, pero cuando salga este título vas a tener que hacer ciertas cosas para desarrollar tu cuenta de la mejor manera posible. Y es que, como en otros juegos, vamos a tener una serie de personajes, de caballeros que nos pueden ir tocando en el pool, pero no todos tienen la misma importancia ni a todos les vamos a poder dar la misma cantidad de recursos. Esto sería retrasar nuestra cuenta y no llegar a la cima del desarrollo que nosotros podríamos tener. Este vídeo va sobre eso. Lo voy a dividir por capítulos porque te voy a analizar los 6 personajes que ahora mismo hay en el pool común y que son los que te van a salir con más frecuencia los primeros días que empieces a jugar, y quiero que sepas perfectamente qué hace cada uno y su importancia dentro del top tier que tenemos dentro del juego, los que ya llevamos un tiempito jugando. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, pues por ejemplo, en las recompensas de login, el segundo día que juguemos vamos a tener una Afrodita de Piscis, el séptimo día vamos a elegir precisamente un dupe, si ya lo tenemos, o una carta de estos 6 caballeros que están en el pool estándar, y va a ser muy importante saber a cuáles dar nuestros recursos y cuáles dejar un poquito de lado o cuál dejar pasar. Si nos vamos al tema de reclutamiento, veis que hay varios pools. Tenemos el exclusivo, que dura como un par de semanitas, donde hay un personaje que solo se puede conseguir de esta manera, con 40 invocaciones te lo garantizas. Ya sabemos que conseguir el personaje sin más no es que sea muy atractivo porque necesitamos copias para subir sus habilidades. Esto ya te lo explicaré en otro vídeo si te interesa. Luego tenemos el estándar, donde estarían los 6 personajes que te he enseñado con un porcentaje de caída mayor, y luego tenemos 2 un poquito más exclusivos, por así decirlo, que es Leo y Milo de Scorpio. No te los voy a analizar porque va a ser raro que nos toquen de primeras, con lo cual me voy a quedar con estos 6 que además están regalando copias habitualmente, me parece más útil en este vídeo. Luego tendríamos el reclutamiento de deseos, esto ya también te lo explicaré en otro momento, y aquí tendríamos el de la amistad, donde vuelven a aparecer estos personajes. Como ves, son los básicos. Aquí no estaría Sirius, son 5, pero bueno, se repiten un poquito los 6 que te voy a analizar en este vídeo como grandes posibilidades de que te vayan cayendo al principio. Son los 6 en los que nos vamos a centrar para desarrollar nuestra cuenta, y quiero que tengas absolutamente toda la información. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se plasma dentro del juego? Veis que nosotros vamos a tener que realizar una alineación de 5 personajes. Vamos a poder poner algunos en el frente de batalla, están simbolizados con esta F. Vamos a poder poner algunos que estén en el medio de la batalla y algunos que estén en la retaguardia, en el back de la batalla. Podría ser esta la formación, o tú podrías hacer una formación que tú quisieras. Podrías poner otra alineación. A mí me va bien esta por los personajes que he ido desarrollando. Ya te comentaré algún error en mi alineación, incluso que ya me he dado cuenta y que voy a cambiar de cara a global, pero esto sería un poco la disposición, y aquí nos iríamos ya a pelear. Te voy a enseñar una pelea para que veas cómo se desarrolla, y luego ya me centro en los personajes y te doy mi recomendación para qué deberías subir. Me he venido a un modo de juego, sin más, simplemente lo que te quiero enseñar es, a ver, no me he dejado jugar en la arena galáctica, me voy a ir a otro modo de juego para enseñarte cómo sería una batalla. Vale, ahora sí, me he venido ya a un modo de juego, la defensa de Athena, que está abierta todo el día porque la arena galáctica tiene unas horas, y te voy a enseñar cómo son las peleas para luego analizarte bien toda la cuestión estratégica. ¿Veis que se desarrolla con la misma forma que nosotros hemos puesto antes? Un personaje que va a estar al principio, 2 personajes en el medio y 2 detrás. Tienen ataques básicos, tienen ultimates. Aquí estáis viendo alguna animación de los ultimates. Ves que tienen algunos ataques especiales que no son básicos. Se ven con esas animaciones. Por ejemplo, el Poppy ha invocado a un guardián del santuario. Veis que la velocidad de cuando desarrollan los ultimates también influye. Ya hemos tenido 2 ultimates de este personaje, que ha caído sobre nuestro Sirju. Las animaciones se pueden quitar, no os preocupéis, las estamos dejando para que veáis un poquito esto. Y nosotros, cuando tengamos la energía suficiente, podemos también sacar nuestro ultimate. Ahí veis, por ejemplo,
el de Shiryu, la espada increíble que va a hacer una gran cantidad de daño. Brutal. La animación, ahí tenéis el daño final. Misty que va a hacer su ataque, os lo voy a dejar, como es la primera vez que muestro el gameplay, pues bueno, para que veamos un poquito cómo son estas dinámicas. Si os cansan, ya os digo que las podéis quitar. Nosotros cuando tengamos energía podemos ir lanzando nuestras ultimates y lo podemos hacer de manera automática. Mu, por ejemplo, vamos a ver la extinción estelar. Ahí estará, típico movimiento de Mu. Geniales las animaciones. Veis que se va cargando los ultimates. Vamos a ver el de Piscis. Mientras tanto van haciendo ataques normales o ataques cíclicos. Esto ya os lo explicaré con cada uno de los personajes. Bueno, una vez enseñado el gameplay lo podemos hacer más manual o más automático. Esto va a depender un poquito de vuestros gustos. Vamos a quitar la batalla para no alargarnos más. Nos podemos ir ya a explicar los personajes, porque yo creo que se va a entender mucho más habiendo visto una pelea. Uy, espérate, vamos a quitar esto. Vamos a pasar el stage. Se va a entender muchísimo más la función de los personajes y cuáles deberías de subir una vez hayamos visto esto. Me voy a centrar en los 6 santos que has visto, cuál deberías subir de los SSR, que son los dorados, los más importantes. Ves que yo tengo 5, me faltaría Aldebarán de Tauro, no te preocupes porque te lo voy a analizar igual. A bote pronto, si quieres esquipear el vídeo ya porque te está cansando lo que estás viendo, te diría Piscis, Afrodita de Piscis me parece bestial, yo le pondría muy arriba. Shiryu, yo creo que es el mejor de ataque en la posición de frente. Mu, increíble soporte de línea media. Camus me parece que se solapa un poquito con Mu, pero que va a tener a futuro gran relevancia en un equipo de hielo. Y el Pope me parece de momento el gran incomprendido. Quiero decir, hace muy buenas cosas, tiene unas mecánicas excelentes, pero no le acompaña de momento nadie que haga sinergia excelente con él. Aldebarán de Tauro es la fucking bestia tanqueadora, eso no tengas ninguna duda. Así que si quieres hacer un equipo de 5, yo de momento, y quieres que sean todos dorados, no quieres irte con un... Nos van a dar 1000 copias de Seiya Pegaso, de Saori, ¿no? Si quieres irte solo con santos dorados que tienen así un poquito más de poder y obviamente mi recomendación es que los desarrolles, yo me iría por estos 4 con Aldebarán de Tauro. Si tienes la suerte que te toca Milo o Leo, lo combinaría con Mu para la exclamación de Atena. Eso así, para cerrar este capítulo. Y nos vamos al siguiente capítulo. Te voy a analizar personaje a personaje brevemente para que sepas qué hacen y la relevancia que tienen. Piscis, si tuviese que desarrollar a un personaje que actúa desde la parte trasera, sería este. Aquí podemos ver que tiene una gran capacidad de hacer daño mental con control en área. La posición es la de fondo y pertenece al santuario. Tiene un set de habilidades que están aquí abajo y un set de estadísticas básicas. Donde pone NA es el ataque básico, vais a ver que este es el ataque básico. Este es el ataque Ultimate, el que nosotros tenemos que dar a la cartita para que se desarrolle, donde se pone esa cinemática especial que habéis visto. Y luego hay personajes que tienen ataques cíclicos, es decir, se reproducen cada X segundos en la batalla, se lanza este ataque, por ejemplo. Y luego hay algunos que tienen pasivas, 1 o 2 pasivas, dependiendo. Si nos centramos en Piscis, en Afrodita de Piscis, la verdad es que es una bestia. El ataque básico, que es el Demon Rose, dice que lanza una rosa demoníaca al enemigo más cercano, que hace un porcentaje de daño con la capacidad de aplicar veneno en un porcentaje. El veneno causa un 5% del daño mágico cada X segundos. Base sólida para mantener stacks de venenos activos sin coste de energía, porque es el básico. Si nos vamos al Ultimate, que lo habéis visto, es increíble daño de veneno en área a todos los enemigos, reduce la resistencia al veneno y tras una serie de segundos inflige daño verdadero basado en la vida máxima del objetivo y su número de stacks de veneno. Además va a ganar robo de vida proporcional al daño real infligido cuando vayamos con esta habilidad Ultimate. Increíble, ¿eh? Va a restaurar una cantidad de vida igual a la cantidad de daño hecho si lo leveleamos. Y
va escalando el daño según subamos al personaje. Si nos van saliendo copias, se van subiendo el nivel de las habilidades hasta llegar aquí al máximo, que veis que es el nivel 3. Es la habilidad nuclear de Afrodita Priscis, combina ese daño con el Poison, letal en peleas largas o contra enemigos con gran vida. Me encanta. Si nos vamos a las que son cíclicas, la Royal Demon Rose invoca un área de rosas demoníacas tóxicas por una serie de segundos. Los enemigos que estén dentro de ese área reciben una acumulación de veneno cada 2 segundos, hasta un máximo de 10 segundos, y a mayor nivel pues aumenta el daño y aplica stacks adicionales al moverse. Es un control zonal excelente. Si nos vamos a la siguiente, la Rosa Piraña lanza múltiples rosas piraña hacia adelante, infligen un porcentaje de daño y aplica veneno por 15 segundos, que causa un 12% de daño cada 2,5 segundos. Escala hasta un 40%, más un 16% añadido con 6 estrellas. Difícil conseguirlo, también te digo. Ataque cíclico de presión constante, ideal en daño en área sostenido. Difícil de conseguir al principio, pero bueno, ir consiguiendo copias de Piscis me parece muy sencillo y me parece un personajazo. No sé si lo estás notando porque estoy emocionado con Piscis. Nos iríamos al Rose Ward. Invoca rosas protectoras para sí y para 2 aliados. Prioriza la primera línea, los aliados que estén en la primera línea, y aumenta el robo de vida en un porcentaje con una serie de segundos, que se va a ir aumentando con el nivel. Gran soporte híbrido, mantiene el sostén del equipo, mientras que Afrodita va drenando con veneno. Y la última, la Warrior of Beauty, extiende la duración del veneno en los enemigos en una serie de segundos, dependiendo el nivel en la que esté. Sinergia con la Rosa Piraña, la Royal Demon Rose, todo lo que te he contado. Bueno, es el mago del veneno persistente con autosustén, daño escalonado, castiga con el tiempo, control en área, curación pasiva, reducción de resistencia enemiga al veneno. Si hay otros personajes que apliquen veneno, imagínate. Pero claro, requiere que mantengamos esos stacks activos, que el daño máximo dependa de la duración del combate, y es algo vulnerable al daño físico, como ves aquí, porque la defensa es bajita. Por eso le tenemos que llevar con algún protector rollo Mu o rollo Camus. Este sería el análisis de Afrodita. Para mí, la maldita bestia que debes subir al máximo en este early game, nada más que se abran los servidores. Sí, nos vamos a otro personaje que, bueno, a mí me tiene loco, es este Sirju. Este Sirju que le llaman Despertado. Este sería un nuevo capítulo si nos vamos a Sirju. Y bueno, ves que tiene el rol de guerrero físico, lo identifica con esa F, frontal. Perdón, el simbolito de guerrero, aquí lo tenéis. La F es de que va en front row, en la parte delantera. Tipo de daño físico, pertenece al santuario, hace sinergia con los otros caballeros del santuario. Es una versión definitiva del dragón centrada en defensa contra ataque autosanación. Tiene unas mecánicas de invulnerabilidad temporal, de robo de vida adaptativa, de derribo en área, tanquea, tiene esa Excalibur que has visto que es increíble, hace algo de sinergia, ¿no? Podría hacer algo de sinergia con Sura. Bueno, ya veremos esto para más adelante. Si nos vamos un poquito a sus habilidades, la de tipo normal, el Dragon Punch, es el ataque básico que golpea al enemigo más cercano infligiendo un porcentaje de daño simple. Bueno, nos sirve. La segunda, la Excalibur Roar, dice que ejecuta 3 golpes consecutivos infligiendo un porcentaje bastante alto de daño físico al enemigo más cercano. Y nos pone aquí un condicionante, ¿no? Dependiendo del porcentaje de vida, va a hacer una cosa u otra. Si está la vida por debajo del 50%, va a obtener un robo de vida. Si está por encima del 50%, va a ganar la penetración de armadura, lo que sería ignorar un poquito más las defensas, hacer más daño. Y esto va a escalar hasta un 350. Es increíble este Ultimate. Es una habilidad insignia, alta adaptabilidad de esta habilidad. Se vuelve sanguinario al borde de la muerte o perforador a vida plena. Muy interesante esta Ultimate de Sirju. Si nos vamos a la de Rozan Shoryuha, golpea al objetivo con un porcentaje de daño físico lanzándolo al aire, ese knock-up, y luego al suelo knockdown durante una serie de segundos. Una especie de control con daño, también perfecta para interrumpir, por ejemplo, a los DPS rivales. Si nos vamos a la Emerald Dragon Sweep, patea a todos los enemigos frente a él, vendría a decir eso, infligiéndole un porcentaje de daño físico y aplicando knock-up, knockdown de nuevo durante una serie de segundos, 1.5. Control en área esta vez, con excelente sinergia con tanques, por ejemplo, ¿no? Para ir resistiendo un poquito más. Si nos vamos a la siguiente, la Mythical Infusion, veis que aquí ya pone AT, sería pasiva.
estamos ante una pasiva, que esto se va a desarrollar ante ciertas condiciones. Dice que al recibir daño, 10% de probabilidad de invocar Emerald Dragon Smite, haciendo un porcentaje de daño en área, las que están en su vecindad. Gana un daño adicional del 50%, aumenta el daño un 50%. Ojito, nada desdeñable. Además dice que va a tener un cooldown de 5 segundos. Esto va a mejorar con los niveles, nivel 2, nivel 3. Ves que aquí dice que va a ganar un 150% robo de vida a nivel 2 y ojo, a nivel 3, que es interesantísimo lo que hace. Al caer a 0 de vida, Shiryu gana inmunidad temporal a muerte y control, lanza un Rozar Korhyuha automáticamente. Es una defensa reactiva de élite, cuanto más le golpean más pega y más se cura, ¿no? Porque puede llegar a curarse, porque aquí lo vemos en esta segunda parte de la pasiva, como va a hacer un daño increíble y puede llegar a tanquearlo y seguir en el campo de batalla. La verdad es que extraordinaria esta pasiva que le han puesto al Shiryu renacido. Y nos iríamos al riposte, a esta última, que tiene un cooldown de 15 segundos, sería como un counter defense, algo así, ¿no? Como un contraataque vendría a ser estas habilidades que tiene un CD, sería el contraataque y esto es el cooldown. Counter defense y cooldown, para que os hagáis un poquito a lo que seguramente venga también en global, por si acaso. Adopta una postura defensiva por 2 segundos, siendo inmune a todo daño. Ojo, tras bloquear, contraataca con Excalibur al enemigo más cercano, infligiendo una buena cantidad de daño. A nivel 5 va... A nivel 5, digo, a 5 estrellas, perdón. Ahí lo veis. Va a añadir robo y a 7 estrellas Excalibur atraviesa a múltiples enemigos con un gran porcentaje de daño. Así que increíble, increíble. Si tuviese que hacerte un resumen, es que es un guerrero equilibrado entre tanque y ataque. Tiene unas habilidades de daño increíbles, ideal para abrir peleas o para aguantar picos de daño mientras sus aliados van cargando las habilidades. Tiene la inmunidad temporal, la inmunidad al daño, altísimo sustain, control en área, derribos, dualidad ofensiva-defensiva y sinergia, yo creo, con algunos que hacen boost o debuffs y que le pueden proteger, como por ejemplo Mu. Así que yo creo que este personaje lo tienes que tener muy en cuenta, armarlo bien y ponerlo en el frente de la batalla para que cumpla con su misión. Dos personajes importantísimos que les tienes que dar mucha atención. Luego nos iríamos a otro tema que sería ya temas soportes. Nos vamos a ir a analizar a Mu y a Camus. Lo voy a poner en un capítulo aparte, yo creo, por si quieres seleccionarlo y volver a verlo de cara a la salida global. Nos vamos a ir a lo que son estos dos soportes. Vamos a empezar por Mu de Aries, lo tenemos aquí. Veis que está en el medio, es soporte, daño mental, también pertenece al santuario, obviamente. Si tuviésemos que hacer una pequeña valoración de Mu, bueno, pues para mí es un protector híbrido, te lo voy a definir así, Soporte defensivo más completo podría ser, de lo que tenemos ahora, protege, cura, limpia estados, aplica escudos, debilita enemigos, por lo cual yo creo que también hay que prestarle cierta atención. Yo tengo una gran debilidad por Mu, con lo cual, pues bueno, para mí va a ser una pieza fundamental. ¿Qué te puedo decir de él? En el ataque básico extiende su puño de luz para infligir un 60% de daño mágico al enemigo más cercano, ataque simbólico, bien, no está mal. Luego ya has visto la Starlight Extinction, que se cambiaría a otra habilidad especial si está con los de la exclamación de Athena, si está con Leo, si está con Milo, no los tengo, te voy a contar un poquito cómo sería la Starlight Extinction. Lanza una secuencia de 12 golpes de luz con un porcentaje de daño a los enemigos de la fila central. Simultáneamente va a generar un Crystal Wall que absorbe un buen porcentaje de hasta los 300 de ataque de Mu como daño, o sea, va a chupar todo el daño hasta un 300% del ataque de Mu como escudo durante 3 segundos para todos los aliados. Daño moderado, pero ojo, que va a proteger en masa. Luego tenemos el Crystal Wall, que sería un escudo de un 120 al 150% del ataque de Mu, un poquito más moderado, sobre sí mismo y el aliado con menor vida durante 5 segundos. Aumenta con el nivel, por ejemplo. Y si el
dice que se va a aumentar también la capacidad del muro a nivel 3. Bueno, no está mal, es efectiva, ya os digo que es un protector y cumple esa misión. Si nos vamos a la siguiente, al All Seeing Eye, identifica la debilidad del objetivo y causa un porcentaje de daño mágico reduciendo su ataque entre 20 y 40% durante 5 segundos. Cuanta más estrellas, pues va a lanzar automáticamente el All Seeing Eye al enemigo que tenga el mayor ataque, es un debuff, ¿sabes? Pues bueno, va haciendo sus cositas, debuff letal contra asesinos físicos, controla el ritmo del combate, reduce el daño del enemigo, pues bueno, nos va a servir también bastante. Luego tenemos la otra habilidad de tipo cíclica, que es la Cloth Restoration, consume un 5% de su vida, ojo, para curar a los dos aliados con menor porcentaje de vida. Esta vida que se quita no tiene nada que ver con la de los escudos, es como daño verdadero, por así decirlo. Va a restaurar un 70% Dice, consume un 5% de vida para curar a los dos aliados con la menor cantidad de vida que tengan y les va a dar como tope, por así decirlo, hasta un 70% del ataque de Mu como vida. Es curación sacrificando su propia vida, similar al estilo pues, bueno, de otros personajes que hemos visto, ¿no? Sion o aún así, clave para mantener a los personajes que vayan bajando de vida. Y nos iríamos a esta última, que es pasiva. Ahí veis que esta es la pasiva, que dice que cada vez que Mu cura, elimina debuffs y efectos negativos de daño en el tiempo del objetivo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, veneno. Así que bastante interesante Mu. Además, puede llegar a otorgar un buff interesante de ataque de hasta un 20 o 30%, dependiendo de las estrellas que tengamos. Cura, limpia, potencia. Con lo cual, bueno, pues convierte a Mu en un soporte de sinergia ofensiva, no solo de mitigación de daño. Por eso os decía que era un soporte híbrido, defensivo y algo ofensivo, bufeador. No es que sea el daño su gran fuerte, sino es mantener ese flujo de vida y proteger a nuestros DPS claves, que son los dos que te he analizado en el capítulo anterior. Este sería nuestro querido Mu. En importancia, yo si tuviera que elegir un atacante, a futuro pues me decantaría. Me gustaría Pistis por la sinergia que puede tener con veneno y el daño a largo plazo. Me gusta mucho Mu, ¿vale? Si tuviese que elegir un soporte entre estos dos, pues yo me decantaría por Pistis, me decantaría por Mu, y si tuviese que elegir un tanque, elegiría Aldebarán, que no lo tengo. Sería un poco así el resumen que te hago. Nos vamos a Camus, porque Camus, ya te digo, ahora mismo quizá no lo vayas a utilizar tanto, pero ojito que habrá un equipo de hielo que puede que sea muy molesto y que haga de este personaje algo imprescindible. Si nos vamos a sus características, es soporte de línea media, ataque mental, también al santuario. Encarna el poder del cero absoluto, eso lo conocemos. Capacidad de congelar enemigos, reducir su velocidad de ataque, proteger a los aliados más débiles con escudos de hielo y hace pues algo de daño mágico también. Un controller híbrido también al estilo Mu. Por eso te decía que, bueno, quizá elegir uno de los dos. Nos vamos a sus habilidades. El Cryoshock, ataque básico, emite energía helada a un enemigo más cercano, infligiendo un porcentaje de daño con un 5% muy bajito de probabilidad de congelarlo durante 0.5 segundos. Bueno, anecdótico esto, pero interesante. Si nos vamos al Ultimate, la ejecución de Aurora, veis que cambia cuando está con Yoga. Cambiará sobre todo la cantidad de segundos que congelan los rivales. Dice, libera energía de cero absoluto hacia los enemigos de la línea trasera, golpeando 6 veces y causando un porcentaje de daño. Congela los objetivos durante 3 segundos. Si está con Yoga son 6 segundos. Es muchísimo, ¿eh? Ojo, esto para PvP, para algunas mazmorras, será interesantísimo. Esto irá aumentando con el leveleo, igual que si está con Yoga iría aumentando también, ¿vale? Aquí veis un poquito la sinergia con Yoga, que sería muy interesante de cara a futuros. Si nos vamos a Colso, esta cíclica lanza un anillo de hielo que inflige un porcentaje de daño a todos los enemigos en rango y aplica el aire frígido, reduciendo la velocidad de ataque de los enemigos en un 40% durante 8 segundos. Esto es brutal porque la capacidad de cargar sus ultimates, la capacidad de las habilidades cíclicas, de las pasivas, tiene que ver con la velocidad de su ataque. Si le va ralentizando el ataque, menos nos van a atacar, menos habilidades especiales van a lanzar los enemigos. Esto muy interesante. El círculo de frío, como lo queramos llamar, este colso que va a desplegar. Si nos vamos a
Freezing Fist, el golpe congelante, lanza un puño helado al enemigo más cercano, congelando a todos los enemigos en su trayectoria durante 2 segundos y causando un porcentaje de daño, bueno, bajito. Ataque en línea que combina daño con control, es lo más interesante que podemos decir. Y si nos vamos al Frost Bulwark, el escudo de hielo, bueno, otorga al aliado con el menor porcentaje de vida un buff de reducción de daño, 30% durante 8 segundos, que va escalando. Interesante, soporte defensivo, bueno, que es clave para Camus, evita que los aliados sean eliminados de manera rápida. Y si nos vamos a la pasiva, al ataúd de hielo, como no, Camus iba a tener un ataúd de hielo, pues diremos que detecta automáticamente cuando un aliado cae por debajo del 20% de vida y lo encierra en un sarcófago de hielo durante 5 segundos, haciéndolo invulnerable y curándolo cada segundo. Si vamos escalando la habilidad, pues la reducción del daño se va a aumentar y la curación también. Sello de Camus, un salvavidas automático que puede voltear combates enteros, ¿no? Estoy pensando en el Camus divino del Saint Seiya Awakening Gods, tan molesto, ¿no? En Hamir y en otras estancias cuando jugaba a ese juego. La verdad es que muy interesante este Camus, combina cosas que están muy bien, soporte de control, congelador en área, ralentización, protección, mantiene el control del campo y si lo combinas con yoga y cuando salgan más personajes que vayan aquí al Team Hielo, a tener en cuenta. Hay que elegir, ya os digo, como no tenemos todavía mucho Team Hielo, si te gusta mucho, combínalo con yoga, sí o sí. Y si no, pues Mood te puede cumplir esa función para proteger a los otros atacantes. Nos quedaría el Pope, que tenemos aquí en pantalla. Yo creo que vamos a analizar el Pope y luego te voy a contar Aldebarán de todo. El Pope es una cosa así bastante curiosa porque es como troll total. Invoca, ya sabéis, como una especie de dimensión alternativa donde va a meter a los personajes, va a potenciar las invocaciones por lo que he visto, pero no tenemos tantos personajes de momento que saquen invocaciones, con lo cual se me queda un poquito corto. Es personaje de línea trasera, es otro soporte y también tiene ataque mental, pertenece a esta versión, al santuario, es el Popeares, se llama, creo que se llama así, Popeares es el nombre completo, bueno, pues pertenece al santuario. Si nos vamos a su habilidad Dimensional Strike, libera energía dimensional hacia el enemigo más cercano, haciendo un porcentaje de daño mental. Bueno. La Ultimate, que es la ilusión de Géminis, invoca a ese Phantom Saga para desterrar al enemigo más cercano a otra dimensión por 6 segundos. Al volver le causa distorsión dimensional, haciéndole un porcentaje de daño a ese enemigo y a todos, porque es en área los que estén cercanos a ese personaje. Esto va escalando con el nivel de la habilidad. Es una habilidad de control masivo, desactivación temporal. Bueno, permite eliminar momentáneamente un DPS rival, por ejemplo. Si la sabes lanzar en el momento en el que tú crees que se está cargando su ultimate, podría ser interesante en tema PvP. Si nos vamos al Imperial Phantom's Punch, golpea al enemigo con mayor ataque, infligiendo un porcentaje de daño y con un 50% de probabilidad de aplicar Rebel. Interesante, para mí esta es la parte más interesante del personaje, que es Rebel, que el enemigo al que tú se lo aplicas, si tienes la suerte porque es un 50, se va a volver contra los que estás luchando, es decir, pasa a ser de tu bando. Y aparte de eso, de que el enemigo ataca a sus propios aliados, puede llegar a incrementarle el ataque para que haga más daño a sus aliados, lo cual sería un troleo máximo. Muy interesante, pero este 50% hace que yo lo tenga un poquito ahí entre comillas. Veis que yo he subido, lo estoy probando al personaje. Me interesa probar a futuro las tech que puedan sacarse con él, pero el 50% y no se mejora. Bueno, no sé, se me queda algo escasito. Si fuese un 100%, quizás sería demasiado mamadísimo, pero molaría que te cagas. Si nos vamos al Sanctuary Summon, invoca a un guardián del santuario, os lo he enseñado en el gameplay, que asiste en combate y tiene un 32% de que salga un capitán del santuario. Es muy bajito también. Por eso os digo que las probabilidades van un poco en contra de este personaje. Al entrar, el guardián gana velocidad de ataque y defensa, excelente herramienta de presión constante, apoyo táctico, es otro enemigo más a batir. Bueno, pues interesante, pero bien, si fuese lo mismo, un poquito más alto el porcentaje de que sacase un segundo esbirro, me molaría muchísimo más. Esta se combina con la Godly Presence, que dice que potencia el ataque de todas las criaturas invocadas en un porcentaje durante 10 segundos. Lo que os decía, el propio guardián, el propio capitán, si hay otras invocaciones, Isaac de Kraken,
Pandora, me estoy acordando, ¿no? Centrándome en el Awakening Gods, personajes que sacaban invocaciones, Poseidón. Esto, pues, molaría combinarlo, pero de momento no tenemos nadie que realmente aproveche esta sinergia del ataque cíclico, con lo cual se me queda un poco escaso. Son habilidades que ahora no te van a servir, a futuro puede. Si te van tocando dupes, genial. Si no, yo no me centraría tanto en buscarlos, ni en elegirlo cuando tengas la oportunidad. Y si nos vamos a la pasiva, la manipulación del santuario, el manipulador del santuario, no sé cómo lo traducirán, dice que aumenta la tasa de crítico de todos los santos del santuario en un 4%. Interesante, pero es muy bajito. Escala hasta el 8% en 7 estrellas, pero ojo, hay que llegarlo a 7 estrellas. Buff permanente, pasivo, multiplica el daño crítico de Afrodita, de Mu, de Milo, de todos los que tengas, pero claro, para que se note tienes que tenerlo a 7 estrellas, tienes que tener todas las copias del personaje. Costoso en el early game. Este es el análisis, los pros y los contras. Yo casi los tengo ordenado por importancia atacante-soporte. Para mí esta sería la división clara, teniendo en cuenta que los 2 primeros son atacantes, los 3 siguientes son soportes. Afrodita, Sirju, y luego me iría con Mu, Camus y Pope en ese orden. Y vamos a por la peculiaridad, que todavía no me ha salido el maldito Aldebarán de Tauro, pero es genial, no puedo decir ninguna otra cosa sobre este personaje, que veis que es más tanque, ya te lo están diciendo aquí, nada que nos sorprenda a los que amamos tanto esta saga como estos juegos de Caballeros del Zodiaco. Línea frontal, ataque físico, también, como no, pertenece al santuario. Si nos vamos a su análisis, al análisis de sus habilidades, decirte que tiene como 2 estados. Tiene un estado normal y un estado súper mamadísimo. Te lo voy a explicar así para que lo entiendas, ¿no? Es un tanque físico de control y defensa reactiva. Vamos a explicarlo. Si te digo en el Brutal Strike que ves que tiene ya la vertiente normal y la súper mamadísima, te cuento. Modo normal, inflige un porcentaje de daño al enemigo más cercano con un 25% de probabilidad de empujarlo hacia atrás. Es bastante buena probabilidad para ser un ataque normal, una habilidad normal, un skill normal. Si está en el modo mamadísimo, convierte en un ataque en área esto, el básico, con un porcentaje de daño del 60, físico, a todos los enemigos del frente con la misma probabilidad de empuje. Ojo, ojo, que para ser un básico es increíble. Si nos vamos al Ultimate, el Great Horn, dice que Aldebarán lanza el gran cuerno infligiendo un porcentaje de daño físico a los enemigos 2 más cercanos a él. Además, dice que los va a derribar. Aumenta el daño con el leveleado, ahí lo veis, y el stunt. Una de las mejores ultimates de control físico y daño, porque tiene las 2 cosas, entonces interesantísima este ultimate del Great Horn. Si nos vamos a la defensa mamadísima que tiene, es la del modo, el modo mamadísimo. Cuando lanza esta cíclica, Aldebarán entra en el estado ultra mamado, que le va a hacer que sea una defensa increíble. Es el muro. Entra en este modo reduciendo el daño recibido en un 60%, el daño físico, y ganando Super Armor, inmunidad a interrupciones y muchas cosas, ¿no? Que se van contando un poco por aquí, que te voy a explicar. Potencia el Brutal Strike, el potencia el Savage Clash, el Horns of Taurus, aumenta la reducción un 70% con el leveleado. A nivel 3 el límite de daño recibido no puede superar el 40% de su vida máxima. Bueno, es la clave del personaje, transforma el set entero y lo hace casi inmortal durante varios segundos. Interesantísimo llegar rápido a esta primera habilidad cíclica. Le va a costar porque su velocidad base es baja en sus estadísticas, entonces pues bueno, llegar aquí va a ser un poquito costoso, pero si llega aquí, cuidadito. Si nos vamos al Horns of Taurus, el control físico golpea al enemigo más cercano con un 50% del daño físico que tenga, lo lanza al aire y lo derriba, ese famoso knock-up, knock-down. En el modo mamadísimo también reduce la defensa física del enemigo, un porcentaje bastante interesante, y aumenta el daño, así que complementa bastante bien. Por eso os digo que tiene que entrar en ese modo mamadísimo para que todo empiece a carburar. Si nos vamos al Savage Clash, a ese empuje que tiene, dice que inflige un porcentaje de daño 40 y empuja y derriba al enemigo durante 1.5 segundos. En el modo mamadísimo obtiene un 60% de hit rate, más probabilidad de conectar controles. Aumenta en el nivel 2 el daño y el hit rate en 80%, y el nivel 3 llega al 100% de hit rate aumentado. Ojo, ojo.
repele, castiga a quien lo ataca con una altísima precisión gracias al leveleado. Impresionante el Savage Class. Es la tercera de las cíclicas, la última, y tiene que estar en el modo mamadísimo, pero es brutal. Y si nos vamos a la pasiva, a este Bull Force, veis que es habilidad pasiva, no tiene nada que ver con el paso de los segundos ni con la habilidad que tú puedes lanzar de manera manual, y te dice aumenta su HP máximo, su vida en un 15%, y al entrar al campo genera un escudo del 25% de su HP máximo. Esto es la bomba, le tienes que meter full vida con cosas que se pueden meter a los personajes. Ya te explicaré en otro vídeo cómo hacerlo, pero bueno, si le metes mucha vida va a tener un escudo de vida casi inabarcable. A nivel 2, 20% aumenta la vida al entrar en batalla, el escudo es del 30%, y a nivel 3, 30% de vida máxima y el escudo del 35%, ganando el Super Armor al activarse. Es la base de su durabilidad. Entra en combate blindado y es muy difícil de interrumpir, de quitar, de cambiar esto que se pone Tauro. El gran fallo de mi cuenta es no tener a este personaje y quizá haber subido al Pope. Me he ido por la estrategia Tech y no por este personaje, pero vamos, no cometas el mismo error. Y yo cuando salga global obviamente voy a ir a por Tauro, pero como que hay Dios en esta vida, no tengo ninguna duda. Este sería el análisis un poco extendido que te voy a dejar por capítulos en el canal para que comprendas perfectamente qué tienes que hacer con los personajes y a por qué ir cuando estés reclutando, cuando te estén dando las opciones de elegir aquí, cuando llegues a 80 invocaciones que te dan a elegir, pues que no tengas ninguna duda a por qué ir. Necesitas copias, muchas copias de los personajes para ir subiendo estas habilidades y que se vayan notando. Veis que aquí tenemos el Startup, cada vez te va pidiendo más moneditas, desde 1 hasta 5 si no me equivoco, con lo cual, bueno, necesitamos muchas copias para que estos caballeros sean terroríficos. Por eso quiero que se centren muy bien tus recursos y que esto te sirva de guía de consulta una y otra vez. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho, déjame en la cajita de los comentarios qué caballero te parece el más extraordinario de lo que has visto. Si puedes otorgarme tus puntitos de hype en YouTube, te estaré eternamente agradecido. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!